Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, experto en temas de salud. Profesor, bienvenido. Buenas noches, los candidatos. El Grupo de Protección Social frente a la crisis del sistema de seguridad social formula la siguiente pregunta. A partir de la Ley 100, se ha venido favoreciendo el proceso de monopolización en la prestación de este servicio fundamental. ¿Cómo enfrentarían ustedes esta situación frente a la necesaria reforma a la Ley 100 del año 93? Responde candidato Rafael Pardo. La Corte tumbó la emergencia social y eso abre una posibilidad importante porque la salud sí está en crisis. La salud está en una crisis real de calidad, de acceso, de finanzas y la decisión de la Corte permite que se pueda hacer a fondo y con consenso una verdadera reforma a la salud. Nosotros desde el primer momento dijimos que la emergencia, la declaratoria de emergencia no era conveniente, no iba a resolver los temas de salud, no resolvía los temas, sino profundizaba la crisis de salud. Pero este no es un momento de vencedores ni vencidos. Lo que decimos es que el Partido Liberal está dispuesto a sentarse desde el lunes es mañana, con el gobierno, con los otros partidos, con los sectores que están involucrados en el tema de salud para hacer una reforma de la salud ya. Eso no espera y estamos dispuestos a hacer la concertación que sea necesaria para lograr esa reforma a la Ley 100. Gracias, candidato Pardo. Pregunta ahora John Jairo Campo, periodista, presidente de la Asociación de Periodistas Económicos. John Jairo. Muchas gracias, muy buenas noches. El próximo presidente tendrá que enfrentar cuando llegue a la Casa de Nariño una situación fiscal bien complicada, bien apretada, un faltante de más de 20 billones de pesos. Tendrá que meterse en una reforma tributaria ese es el camino para poder solucionar en parte ese problema fiscal. La pregunta concreta es, en su gobierno, ¿qué va a pasar con el IVA? ¿Va a bajar la tarifa y va a aumentar la base? ¿Va a incluir la canasta familiar a pagar IVA? 4 por 1000 se queda, desaparece, y el impuesto de renta baja tarifa y elimina beneficios, ¿o es partidario mantener los beneficios y las exenciones del gran capital? Pregunta para el candidato Vargas Lleras. Muy bien, ya presenté mi reforma tributaria, la verdadera reforma estructural que no se ha podido hacer en las 12 oportunidades en que se han tramitado en el Congreso, reformas parciales. Hemos llegado al detalle de tener al articulado redactado la reforma sencilla, con un estatuto que contendrá 220 artículos a lo sumo. Creemos que el impuesto a la renta es posible unificarlo en una tarifa del 25%. En materia de IVA, no tener 9 distintas, una sola, en el 15% ampliando la base. Creemos que deben eliminarse todos los impuestos antitécnicos que se establecieron de manera provisional y se nos han convertido en permanentes. El 4 por 1000, el impuesto al patrimonio, entre otros. El efecto neto de esa reforma sería incrementar el recaudo para el Estado en 1.8% del Producto Interno Bruto. Y le contesto su última pregunta. Creemos en que las exenciones que hoy los empresarios deducen de su impuesto de renta para adquirir bienes de capital, activos fijos, que tuvieron su razón de ser en el año 2004 para renovar el parque industrial, vale la pena conservarlas. Perfecto. Pero conservarlas, doctor Hernán, siempre que estén orientadas a la creación de nuevos puestos de trabajo, candidato, significa incrementar las nóminas. Gracias, candidato. Séptimo momento de la noche, y la tarea es aquí para los candidatos, ¿cómo no? Ahora serán nuevamente los periodistas quienes hacen las preguntas. Estamos en el séptimo segmento. Y las preguntas, esta vez, son para cada candidato. Son de la propia cosecha de ellos o recogidas por el sentir de miles de personas que enviaron sus inquietudes hasta el sábado al mediodía en nuestra página web caracoltv.com. Llegaron muchas preguntas, los periodistas las tienen y ellos serán los que las realicen. El azar nos dirá quién las responde. Cada candidato tendrá hasta 1 minuto para preguntar. Muy bien, entonces,
Nos vamos con este segmento, este momento de la noche. La palabra, don Darío Arizmendi. Yo digo, ¿a qué candidato le pregunto? No. Usted diga la pregunta y le saco la balota. Si usted fuera presidente de la República, se compromete de verdad, aquí ante el país, lo jura, que va a impulsar hasta el final y hasta las últimas consecuencias las investigaciones por las chuzadas, por los seguimientos a magistrados, a dirigentes de la oposición, a los periodistas, y también por los falsos positivos. Hay 2.350 casos sin resolver, según Naciones Unidas. Respuesta. Candidato Vargas Lleras. Los falsos positivos le hicieron un daño a las fuerzas militares, internacionalmente y en la moral de las propias tropas. No puede quedarse en la impunidad tan graves delitos. No solo para que se siente un precedente de que algo así jamás se repetirá en Colombia, sino porque requerimos también demostrarle a la comunidad internacional que esos hechos fueron sancionados. Será el único camino para que avancemos en la aprobación de los tratados de libre comercio. En lo que concierne a las chuzadas, habiendo yo sido víctima de esas chuzadas, como lo fueron los magistrados, me comprometo sagradamente a que el DAS, la policía, el Ejército Nacional jamás será utilizado en un abuso de poder semejante como instrumentos de política del gobierno. Y lo menciono porque todas las indagaciones apuntan a que desde el Palacio de Nariño se dieron esas instrucciones. Queremos saber en Colombia con qué propósito, qué información se recibió y cómo fue utilizada. Gracias, candidato. Siguiente pregunta. En el reciente Foro Económico Mundial de Cartagena se identificó a la corrupción como uno de los principales frenos a la inversión en América Latina. En cada campaña escuchamos de los candidatos promesas de combatirla, pero parece ser una fuerza incontrolable y antes bien creciente. ¿Qué ha faltado hacer que usted sí crea que puede para romperle el espinazo definitivamente a la corrupción? Responde el candidato Gustavo Petro. Ya lo había respondido antes, pero de nuevo, el principal hecho de corrupción en Colombia es que el narcotráfico tiene la política, tiene el Estado, tiene la tierra. Luego, lo primero que tenemos que hacer es quitárselos. Propuse ya un mecanismo concreto. En segundo lugar, la cultura de la corrupción se elimina si usted crea una cultura de la democracia. Y esa cultura de la democracia básicamente se puede edificar si se le entrega poderes a los ciudadanos. El presupuesto de inversión en el municipio a través del presupuesto participativo, la constituyente local, entregarle el fondo de regalías a las sociedades locales, no a los políticos locales, asignando su nivel de inversión, logrando finalmente que un ciudadano vote por quien quiera, no por quien lo compra. Cuando eso suceda, el castillo de naipes de la corrupción se desbaratará, solo con que los ciudadanos no vendan el voto. Gracias, candidato Petro. Pregunta Darío Fernando. Señor candidato, como presidente, ¿gobernaría el país por 4 años, por 8 años o intentaría de pronto por 12? Pregunta para el candidato Antanas Mocus. Bueno, 4 años para comenzar, de ninguna manera más de 8 años. Si el gobierno es muy exitoso en los primeros 4 años, si la voluntad de hacer otros 4 años no deforma las prioridades de gobierno, si no empieza uno a tratar de adaptarse a la opinión para ganar esas elecciones, puede ser sano, como lo fue tal vez en este periodo con el presidente Uribe. 8 años máximo. 8 años más. Siguiente pregunta, Darío Arizmendi. ¿Convocaría usted una Asamblea Nacional Constituyente para reformar puntos muy concretos, por ejemplo, el de la Administración de Justicia? Pregunta para Rafael Pardo. No, Darío, yo
buscaría, para la reforma en la justicia y para una reforma política de fondo que tiene que tener el país, para eliminar el voto preferente, para poder hacer más responsables las organizaciones políticas frente a los electores, yo buscaría hacerla a través del Congreso. El Congreso puede hacerla, el Congreso es el espacio para hacer estas grandes reformas a la justicia y a la política, y estoy seguro que al Congreso podremos convencerlo para poder adelantar esas reformas de fondo para el país. Pregunta ahora el director del Espectador, Fidel Cano. Durante el gobierno que termina hubo muchas críticas